Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Este programa busca analizar temas relacionados con la economía mexicana de una manera amena y productiva para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria que vive el mundo por la COVID-19, el análisis económico tiene que partir de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. El gobierno mexicano, como cualquier otro, busca tener un equilibrio de ingresos y de gasto, dirigir sus egresos a atender las demandas sociales del país y ampliar la base de la recaudación. ¿Se ha logrado este objetivo pese a las dificultades que ha traído la pandemia? Ahora mismo lo descubriremos. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy en el estudio de Economía en Corto nos acompañan Héctor Eduardo Rojas, licenciado en Economía por el IPN. Bienvenido. Ricardo Flores Hernández, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas del TEC de Monterrey. Bienvenido. Muchas gracias. Y Juan David Hernández de la Paz, egresado de la licenciatura de Economía por el IPN. Bienvenido. Hola, Patricio. Un gusto. La recaudación tributaria es la base del ingreso de un país. Hay otras fuentes, como la exportación, la venta de petróleo y el ingreso de los Estados Unidos, como las remesas. Pero este gobierno ha puesto énfasis en dejar de depender de nuestro petróleo y más en ampliar la nómina del contribuyente, sobre todo de los grandes contribuyentes. Pero quiero empezar desde lo muy básico, David, Sí. preguntándote qué es una política fiscal. Pues mira, Patricio, una política fiscal yo la puedo definir como un triángulo amoroso. ¿Por qué? Porque hasta arriba está lo que es una política económica, que pues prácticamente es el conjunto de decisiones a través de las cuales el gobierno busca un crecimiento en el país, busca estabilizar como esta parte económica. De ahí se parten dos. Una que es una política monetaria, que tiene que ver con temas de tasa de interés, tiene que ver con temas de emisión de billetes y monedas que están en circulación y que a todo día las estamos usando. Y esta tercera, que es una política fiscal, que es prácticamente la administración de los ingresos y también de los egresos, que en este caso es considerado el gasto público que tiene el país. Así lo podría definir para que sea un poco más digerible, ¿no? Todos estamos de acuerdo, ¿no? En la misma Sí, definición. claro. ¿Alguno que- Yo el comentario que haría para apuntalar prácticamente sería como también el objetivo de la política fiscal, pues es eso, ¿no? Tratar de darle orden, tratar de darle cierto equilibrio a variables macroeconómicas y que esos son los objetivos que se persigue, ¿vale? Entonces creo que eso hay que tenerlo muy en claro, que la política fiscal sirve para ello, aunado a lo que ya comentó David. Sobre todo también yo creo que hay que poner sobre la mesa que, como mencionaban, la política fiscal se divide en dos partes. En la parte de ingresos y egresos. ¿Qué son los ingresos para la política fiscal? Es básicamente los impuestos. Y los egresos son como la inversión gubernamental que se realiza para hacer ese movimiento económico. Esa es yo creo que mi participación. David. Exacto, justamente. Y de hecho, bueno, eso es una parte importante, porque estas dos variables que acaba de comentar el compañero Ricardo van enfocadas a que cabe señalar que hay dos tipos de política fiscal, Claro. que es la contractiva y la expansiva. La expansiva tiene que ver con un tema de cuando el gobierno interviene para que haya un crecimiento de una forma de a corto plazo dentro de la sociedad mexicana. Como por ejemplo, disminuyen los impuestos. Una vez que tú disminuyes los impuestos, las personas tienen esta capacidad de comprar más bienes, de acceder a más servicios. Eso es, digamos, una variable, ¿no? Y la otra, la que es la contractiva, donde aplica ciertos instrumentos para que el crecimiento de la economía no se vea tan afectado. Estas se definen o las aplican de acuerdo al momento económico del país. Claro. Y justamente, Héctor, ¿cuál es la política fiscal de México en este momento? En este momento, perfecto. Pues bueno, este gobierno ha tenido un corte, vayamos a llamarle, de austeridad, ¿verdad? Es decir, vamos a destinar mejor el gasto, ¿verdad? Uno puede hablar de una política fiscal expansiva, o si aumenta el gasto, o qué, si disminuyen los impuestos, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante saber en qué se está gastando, ¿no? Que el gasto se efectúe correctamente. Si comparamos lo que fue el 2020, que pues, evidentemente es un año atípico, con respecto al 2019, ¿hubo un aumento en el gasto? Claro que sí. Entonces pudiésemos hablar que se llevó a cabo una política fiscal expansiva. La efectividad o en qué se haya destinado el gasto es de esta política fiscal expansiva ya es otra cosa.
pero si comparamos 2020 con 2019, inclusive 2021, podemos estar hablando de que el gasto efectivamente aumentó y que, grosso modo, pudiésemos decir que es una política fiscal expansiva. ¿Tú estás de acuerdo? Yo, por mi parte, creo que es una fusión de ambas, Ok. porque si bien comenta que sí hubo un gasto gubernamental más amplio debido a también en cuanto a temas de salud, sin embargo, esto no hubo baja de impuestos, No. todo se Claro, mantuvo igual. claro. Realmente tampoco hubo una pausa como para poder decir que fue expansiva totalmente, sino más bien creo que fue una fusión entera entre restrictiva y expansiva, para darle como como no, intentar no retroceder económicamente, sino más bien vernos lo menos afectados posible, utilizando lo mejor de ambas partes. Claro, dado tu comentario, me gustaría a mí agregar precisamente esto. El objetivo de una política fiscal, pues precisamente radica ¿en qué? En estimular la demanda agregada, ¿perfecto? Sí. Entonces, una de las variables de la demanda agregada, la que más le estimula, pues es la inversión pública, ¿verdad? Sí. Y sabemos que este gobierno, pues evidentemente, no ha cumplido con esta parte de la inversión pública. Hoy en día pudiésemos decir que está alrededor de 3% del PIB, lo más bajo inclusive de las administraciones anteriores, ¿verdad? Ricardo, ¿y cuál tú dirías que es la diferencia de nuestra política fiscal comparada con la de otros países de Latinoamérica? Pues realmente no tenemos tanta diferencia, porque las políticas fiscales siempre en Latinoamérica sobre todo se han visto más restrictivas, porque suben demasiado los impuestos intentando bajar la inflación para que no circule tanto el dinero dentro de la inversión privada, ¿no? Sin embargo, yo creo que la mayor diferencia que tenemos aquí en México es que podemos también ver más infraestructura. El gobierno intenta de alguna manera también estar al pendiente en cuanto a temas económicos y ver la manera de siempre expandirse un poco más y apoyar. Sin embargo, yo creo que esa es la mayor comparativa o diferencia que podríamos tener con otros países de Latinoamérica. Para ti, David, pero ahora te cambio la pregunta, a comparación con países europeos. Pues mira, a nivel global se maneja, pareciera un modelo similar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿de dónde obtienes ingresos para el país? A través de los contribuyentes, y estos contribuyentes que son personas físicas, personas morales, quiere decir una persona cualquiera de nosotros o una empresa, ¿no? De ahí es donde tiene esta captación de recursos. Entonces, sí se tiene un modelo similar. La gran diferencia es cómo se aplica y a qué sectores lo aplicas. Cabe señalar que obviamente hay distintos regímenes fiscales, que en este caso el sistema de administración tributaria específicamente para personas morales, pues tiene este sistema o este régimen general, donde obviamente si una empresa desarrolla actividades económicas con fines lucrativos, va a obtener un ingreso. No así con con personas físicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay diversas modalidades de regímenes específicamente en temas. Porque, por ejemplo, es el de asalariados, Sí. el de honorarios, personas con una actividad empresarial. Y muy particularmente, hay actualmente un régimen de incorporación fiscal que es para pequeños contribuyentes. Aquellas papelerías, panaderías, recauderías. Entonces, de alguna forma, sí se intenta ampliar esta capacidad de captación de recursos y, pues, vaya, de acuerdo a los tiempos, definirá qué variables mueve ahí, ¿no? Claro. Para ti, ¿cuál dirías que sería la diferencia a nivel, ya ahora vamos a lo global, ¿no? Ok. ¿Qué define o qué diferencia nuestra política fiscal de otros gobiernos? Claro, sí, miren, a mí me encantan también los temas, ahora sí que estas comparaciones entre otros países, sobre todo latinoamericano, y hoy que podemos decir, o bueno, yo les pregunto, ¿pudiésemos decir que tenemos ahora una administración federal progresista? ¿Por qué? Porque es bien fácil colgarse la bandera de la izquierda y que yo sí soy progresista, pero bueno, o sea, Latinoamérica ha tenido presidentes pues, verdaderamente progresistas que inclusive han llegado a crear nuevas constituciones. Sí. Por ejemplo, tenemos la Ecuador con Rafael Correa, Evo Morales con Bolivia, ¿no? Estos gobiernos que realmente fueron progresistas, ¿qué hicieron? Pues evidentemente se fueron al tema del gasto público, ¿en qué?
en inversión pública, ¿verdad? Fue una detonante y es una característica impresionante sobre estos países que quisieron desarrollar, ¿qué? En Bolivia, por ejemplo, el tema de las baterías eléctricas, ¿a través de qué? Del litio, ¿no? Ecuador, pues a través del petróleo, ¿no? Sí. ¿Qué tipos de defraudaciones fiscales existen? Pues mira, existen distintos tipos, obviamente. Todo depende del momento, lugar, espacio y la persona. Claro. Por ejemplo, hay un aprovechamiento de errores que comete el sistema de administración tributario, algunos vacíos legales donde puedes aplicar ciertas estrategias administrativas e incluso el hecho de que tengas una diversificación de tus inversiones o colocación de las mismas en distintas empresas. Obviamente esto repercute a la baja. Claro. Por supuesto, yo lo caracterizaría por la forma legal e ilegal. La legal, claro. aprovechar la legislación. Los vacíos legales, Los básicamente, vacíos ¿no? que, por supuesto, México se ha caracterizado por estar reformando y al Sí. final de cuentas se tiene que estar reformando. Y la parte ilegal que tiene que ver con un tema de trasladar tus recursos a otras empresas, vuelvo, la diversificación, trasladarlas incluso a otros países donde los famosos paraísos fiscales, Sí, claro. donde no está regulado y pues son algunas de las estrategias que se implementan actualmente. O Héctor. simplemente no declarar pues, realmente lo que estás ingresando, ¿no? A través de los diferentes ingresos que uno puede tener. Si hablamos específicamente ahorita el tema que tú mencionaste de los paraísos fiscales, pudiésemos hablar que va sobre personas morales, ¿no? Sí. Sí. Sin embargo, en las personas físicas, evidentemente es otro tipo de evasión de impuestos, ¿no? Está como pues al declarar no tu verdadero ingreso, ¿verdad? Puede existir el pago doble nómina, tener varios contratos, el outsourcing, Sí. o sea, hay diferentes mecanismos. Las que- empresas factureras. Las que- empresas factureras, Sí, claro. claro. O sea, Sí, entonces sí, hay sí, diferentes sí. maneras, como dicen, elusión es utilizar esos vacíos legales y la evasión, pudiésemos decir, grosso modo, no declarar lo que te corresponde. Ricardo, ¿y de qué forma se evaden impuestos? Pues fíjate que hay muchas formas de evadir impuestos, ¿no? Las subdeclaraciones, por ejemplo, de impuestos es un tema bastante amplio, en donde precisamente México ha estado intentando legislar muchísimo sobre el tema. Sin embargo, pues también hay evasiones, hay defraude, hay la elusión, que es a lo que hace rato mencionaban, que son las lagunas legales, que realmente esa es la elusión, ¿no? Sí. Utilizar las formas lícitas que existen para evadir tus impuestos, sin embargo, es una responsabilidad, ¿no? Como persona moral o física que tienes que cumplir. Entonces, esas son algunas de las formas, digo, podríamos numerar muchas más, Sí. pero en breve y para también no ser tan redundante, son las que hemos mencionado durante esta participación. Y específicamente la ilusión tributaria, David, Mira, defínemela. ahí justamente la ilusión tributaria tiene que ver con un tema de disminuir en su caso al parcial o totalmente el pagar impuestos, pero de una forma legal. Claro. Más adelante, bueno, vamos a estar comentando otros temas. Por ejemplo, hay un artículo constitucional que es el artículo 28, que legalmente estaba lo del tema de disminuir o condonación de impuestos, que fue muy sonado, pero estas son algunas de las formas que también se aplican. Y también al final de cuentas, existen ciertos buffets de asesoría que controlan esta parte y que de alguna forma te apoyan para emitir una factura, las famosas factureras, Sí. que por ejemplo, del 2014 al 2019, 2 billones de pesos en facturas apócrifas. Bueno, legales, ¿no? Pero realmente Al en final la realidad, legales. al final Claro. eran ilegales. ¿Y a qué constituye esto? Bueno, aquí es pues prácticamente 1/3 del gasto público. Entonces, es una gran cantidad de dinero Claro. que, por supuesto, se tiene que atacar y Sí, tenemos ahí un gran reto. exacto. ¿Y ustedes qué opinan de la política fiscal de México? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. No le cambie. El gobierno de México busca equilibrar sus programas de gastos e ingresos. Como resultado de esta política fiscal y como resultado de eficientar los sistemas recaudatorios, se ha logrado ampliar la base de contribuyentes. México ha aumentado consistentemente su recaudación fiscal y reducido su dependencia de los ingresos petroleros durante los últimos años. En este sentido, se estima un superávit primario del Producto Interno Bruto para 2021.
Estamos de regreso en Economía en Corto. En nuestro bloque anterior hablamos de la política fiscal mexicana, en qué se basa, su importancia y cuáles son las formas de evasión fiscal más comunes. Ahora les quiero preguntar, ¿cómo se combate la defraudación fiscal, Ricardo? Yo creo que aquí nos debemos de remontar a lo que está realizando el SAT en nuestro país, que básicamente sería el ABC que siempre mostramos, ¿no? El A pues significa intentar que haya más contribuyentes para el SAT, simplemente para eliminar esa parte del trabajo informal, que en México es muchísimo. El B, que sería bajar la elusión y la evasión de impuestos, implementando un poquito de más organizaciones, haciendo más uso de leyes, a crear sistemas para que puedan ser más difícil la evasión y la elusión. Y por último, combatir la corrupción, que como sabemos en nuestro país es un tema muy amplio, pero que siempre se mantiene a lo mismo. Ya vi, en la participación pasada estábamos hablando sobre algunas empresas factureras, ¿no? Realmente eso es lo que debe de combatir y eso es a lo que tiene que tener el enfoque al ABC del SAT. Simplemente yo creo que es una manera muy concreta de combatirlo y también de continuar este tema. Héctor, ¿tú pondrías más puntos? Sí, claro que sí. O sea, yo pudiese identificar dos vertientes. Una, papel de autoridad, de decir, a ver, quienes no paguen impuestos se van a ir a la cárcel, va a haber sanciones, etc., etc. Sin embargo, creo que más allá de ese discurso, debiese ser una verdadera comunicación de para qué sirven los impuestos. O sea, convencer a las personas y obviamente convencerlos a través del ejemplo de que los impuestos tienen una naturaleza, de que todos nos beneficiamos cuando ¿qué? Cuando se pagan mejor los impuestos y se ven reflejados ¿en qué? En el gasto público, servicios públicos, etc. Transparentarlos. Exacto, y a su vez también lo de la redistribución. Claro. Es decir, ay, es que yo gano más y me cobran más. A ver, pero hay que hacer entender a las personas por qué existe la progresividad en los impuestos, ¿verdad? Y por qué la misma desigualdad, la misma pobreza que se ocasiona a través de esto, afectan a todos, no solo afectan a los que literalmente le están viviendo, sino que afecta inclusive a los estratos de la población más altos de mayor ingreso. Nada más como comentario, hay una investigación de Enamorado que efectivamente habla que un aumento porcentual en el Gini tiene una correlación de 5 muertes por cada 100,000 habitantes. Es decir, la desigualdad y la pobreza también tiene que ver con los altos niveles de violencia que hay en México. Totalmente de acuerdo. Entonces, es eso. Totalmente de acuerdo. David, ¿cómo se combate la defraudación fiscal? Mira, hay varios puntos. Uno de ellos tiene que ver con la comunicación interinstitucional, los vínculos. Por ejemplo, el SAT tiene acuerdos con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía General de la República, donde al final de cuentas se le da seguimiento más minucioso al tema de los ingresos, en cómo se están moviendo el dinero, si existe alguna operación que resulte extraña para el propio sistema de administración tributaria. Yo creo que esa sería una parte. La otra parte es que hay que aceptar, México, como cualquier otro país, tiene que irse adecuando de acuerdo al momento. ¿A qué me refiero con ello? Cuando se presenta el paquete económico a la Cámara de Diputados, aprobado por el Senado, que es en septiembre, pronto se va a presentar, en tiene un tema de miscelánea fiscal, donde tiene varios ajustes a la ley de ingresos, a la propia ley del IVA, del ICR, aborda temas de IEPS, entonces va profundizando de alguna manera a diversificar esta captación de recursos. Porque en temas de tecnología, por ejemplo, hoy en día lo podemos ver, ya se están pagando impuestos, entonces de alguna u otra forma también en ese momento pues era legal, ¿no? Había una aplicación, había una función o operación de actividades que finalmente no estaban aportando a la contribución. Entonces, este tipo de factores, el estar adecuando el propio Código Penal, el propio Código Fiscal de la Federación y el cómo se van sancionando cada vez más. Cabe señalar que hoy en día son más perseguidos, más minuciosos, incluso con 13, 15 años de cárcel. Sí, entonces, justamente
hablabas cómo funciona la UIF más o menos, ¿no? Pero también, ¿cómo definirías las políticas estratégicas y técnicas que implementa actualmente el gobierno federal para combatir la defraudación fiscal? Mira, hay un documento interesante que se llama Criterios Generales de Política Económica. Estos criterios es prácticamente el eje rector de cómo van a ir adaptando la ley de ingresos, de qué forma se va captando más recursos o cómo se va incrementando los mismos. Porque al final de cuentas, una reforma fiscal es eso, Sí, ¿no? Incrementar Sí, sí. a la alza. Entonces, es un tema institucional que hasta de mi punto de vista tiene que ser, por supuesto, cada vez más radical. Sí. Ricardo. Me perdí un poco. Sí, ¿Me puedes o sea, repetir la ¿cómo, pregunta? cómo definirías las políticas estratégicas y, bueno, estrategias más bien, y técnicas que lleva a cabo el gobierno federal para combatir esta defraudación fiscal? Fíjate que en los últimos años sí hemos visto un avance completo en cuanto a las políticas de la defraudación fiscal. Lo vemos tan solo en las donatarias autorizadas. Ok. La verdad es un tema en donde sí tengo una amplia gama de trabajo y antes era mucho más fácil que una donataria autorizada moviera, hiciera y deshiciera al donde ellos quisieran y ahora ya las restricciones son bastante amplias. El SAT está muy al pendiente y está muy presente cerca, vigilando todo ese tipo de actividades, precisamente para que no se vayan por otros rumbos y vayan específicamente hacia su eje social, que eso. Yo creo que las políticas que se han implementado en los últimos años han sido más eficientes y que tienen mayor capacidad de alcance. Ahora bien, Héctor, ¿cómo impacta todo esto que hemos hablado en el presupuesto federal? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si nosotros queremos hablar de una política fiscal, ahorita nos hemos concentrado un poquito en este tema del gasto, ¿no? Pero evidentemente el ingreso pues, es la parte primaria, ¿no? Lo que permite el gasto sin vulnerar, ¿qué? Los requerimientos financieros del sector público federal, ¿verdad? Claro. Entonces, por supuesto que sí, o sea, la evasión fiscal, y no solo la evasión, sino también el gasto fiscal, o sea, cómo la misma legislación permite las deducciones, ¿verdad? Sí. Entonces, tanto el gasto fiscal como la evasión fiscal evidentemente tienen un impacto o sea, muy, muy significativo en lo que son los ingresos públicos. Si hablamos tan solo nada más de los paraísos fiscales, estamos hablando que de los ingresos corporativos se está perdiendo el 8%, ¿verdad? Inclusive de la evasión fiscal en su conjunto, la evasión fiscal de personas morales impacta en el 0.5 del PIB, lo cual es muchísimo, ¿verdad? Sí. Si queremos mejorar una política fiscal, si estamos hablando de una reforma fiscal, inclusive esto después lo comentaremos, necesitamos evidentemente mejorar ¿qué? La recaudación. No solo la recaudación, porque también, o sea, el papeleo, la burocracia, también estimula esta evasión de los Sí. impuestos. Tenemos que mejorar esta parte y también, como ya lo comenté, pues mejorar esta parte ya de la evasión fiscal. David, para ti, ¿cómo impacta en el presupuesto federal? Pues impacta potencialmente, es abismal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hecho de que haya mayores contribuyentes implica un incremento en las arcas del gobierno, Claro. puede gastar más, puede inyectar más dinero a lo público, a programas sociales, a servicios de salud, educación, que es justamente donde se distribuye. Mira, pongo un paréntesis. La economía mexicana, anteriormente el 36% del gasto público era proveniente de los recursos petroleros. Sí. Y había una amplia gama de esto y actualmente poco a poco se ha disminuido. Hoy en día representa el 16%, mientras los ingresos tributarios representan ahora el 63%. ¿De qué forma impacta? Obviamente tiene mayor capacidad de gobierno de hacerle frente a sus obligaciones financieras, a pagar la deuda pública, a mejorar las instalaciones de servicios de salud, Sí. a incrementar su capacidad tecnológica, que de hecho esa es una de las estrategias que también tiene el gobierno para hacer frente a esta evasión. Entonces, claro que impacta en el presupuesto, en gran parte. Sobre todo también yo creo que el tema que también debemos de tener bien presente es el tema de la corrupción.
Claro. Porque sí, o sea, ahorita ya nos mencionaba cifras exactas, ¿no? Perdemos el 8%, el 0.5%, pero en el tema de corrupción, ¿cómo lo contabilizamos? Sí, Realmente es un abismo muy grande que no tenemos una contabilización real de, bueno, hay tanta corrupción, ¿no? No la podemos Claro. eliminar así, sino más bien que es algo sistemático ya y que deberíamos concientizar más en forma general, ¿no? Pensar que eso también a la larga nos va a llevar a muchos problemas, a que no tengamos inversión, a que no podamos hacer frente a diversas inversiones que hace el gobierno, como en la educación, en la salud, infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, ese tema también tenerlo bien presente, que la corrupción es algo que debemos de erradicar ya desde un inicio, Sí. ¿no? Sí. Y una empresa súper difícil, ¿verdad? claro. O sea, una tarea Claro, súper claro. difícil. Titánica. Y pues, bueno, pero no porque sea difícil, pues alguien no la va a hacer, por el contrario. Exacto. Pues ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Ahora díganos, ¿consideran apropiada la actuación de nuestro gobierno para recaudar impuestos? Cuéntenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. Del 2014 a 2019 se emitieron 8.8 millones de facturas apócrifas en México, por un monto de casi 2 billones de pesos, lo que ha ocasionado un quebranto financiero por pérdidas de hasta 510,000 millones de pesos al año en la recaudación fiscal, lo que generó la propuesta de aumentar de 2 a 9 años la pena de prisión a quien cometa el delito. Del 2014 a 2019 se emitieron 8.8 millones de facturas apócrifas en México, por un monto de casi 2 billones de pesos, lo que ha ocasionado un quebranto financiero por pérdidas de hasta 510,000 millones de pesos al año en la recaudación fiscal, lo que generó la propuesta de aumentar de 2 a 9 años la pena de prisión a quien cometa el delito. En el bloque anterior hablamos de la defraudación fiscal, sus efectos y formas de prevenirla. En este último bloque hablaremos de la captación y de la obligación de los grandes contribuyentes. La primera pregunta que les quiero hacer es si sigue siendo la clase media el sostén de la recaudación fiscal. Héctor. El sostén de la recaudación fiscal. Es bastante singular esta pregunta y te voy a decir por qué. Si hablamos del ISR a personas físicas, o sea, realmente son los estratos de la población más altos, de mayores ingresos, el 8, el 9 y el 10, los que mayor masa de ingresos son las que aportan, o sea, prácticamente el 75%, ¿no? Son estas personas las que mayor aportan a este impuesto que es el ISR a personas físicas. Sin embargo, son los que también gozan de los mayores privilegios en lo que a deducciones se refiere. En cuanto estos mismos estratos de la población, 8, 9 y 10, son los que prácticamente acaparan el 80% de las deducciones. Es decir, sí aportan más, pero también se ven mayor beneficiados de diferentes estímulos o de diferentes partes que el Estado pues, les ayuda a la hora de pagar sus impuestos. Ricardo, ¿estás de acuerdo? Yo creo que realmente la clase media sí es el sostén, porque, bueno, primero en México tenemos un 42% de la población que es clase media. Exacto. Esto obviamente ya sabemos que son pequeñas y medianas empresas, personas trabajadoras que realmente son las que son contribuyentes reales. De ahí en fuera, pues ya en cuanto a la corporativa, sí sería una parte fuerte. Sin embargo, la clase media en México es la clase que más tiene contribución. Volvemos a lo mismo, por las pequeñas y medianas empresas, que son las que más tienen contribución, las que están pendientes a lo del SAT. Muchos están intentando ya tener su registro para que puedan hacer pagos mediante facturas, etcétera, ¿no? Entonces, con esto yo la verdad sí cierro que la clase media es el sostén en cuanto a la contribución. David, ¿estarás de acuerdo? No, claro que no. No estoy de acuerdo. Ok. Mira, hay que puntualizar. Ajá. 42% de clase media, efectivamente. Pero ¿qué pasa con la otra que no es clase media? Es clase baja. ¿Qué se necesita para que tú seas clase media? Tener un ingreso mayor a 15,000 pesos es más o menos el promedio de una persona. Al final de cuentas, una persona mantiene una familia y demás. Sí. Actualmente, las MIPYMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas, representan el 99.8% de las actividades
económicas en un país. Y en este no solamente se definen sueldos o salarios arriba de 15,000 pesos, hay sueldos y salarios desde 1,500 para arriba, ¿no? Sí. Y topándole abajo. Entonces, es un gran porcentaje. El hecho de que sea el 99.8%, pues atribuye, por supuesto, que una gran cantidad de personas, de empleados, participan en ella y parte de sus ingresos, por supuesto, que aportan al fisco, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado para cambiar la estructura y la composición del padrón de contribuyentes? Mira, ahí yo tengo una particularidad, la verdad es que me encanta un régimen de incorporación fiscal, porque esta es como una herramienta que ha implementado el SAT. Actualmente lo aplica para estas empresas, o bueno, no empresas, microempresas que pueden entrar a la parte formal. Este tiene ciertas características, este régimen. No tienes que tener arriba de 2 millones de pesos anualmente en ingresos. Es una contabilidad muy, muy fácil. La verdad es que el registro y la innovación tecnológica que ha aplicado el sistema de administración es muy amigable para quienes desean incorporarse. Entonces, esa es una de las muchas estrategias que ha aplicado, por supuesto, la autoridad fiscal. Ricardo. Yo creo que más que nada, en cuanto a los sistemas que han creado para tener nuevos contribuyentes, es que se aboquen más igual al trabajo informal, ¿no? Muchos no son considerados ni siquiera microempresas, porque vemos tan solo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que cada que caminas encuentras un puestito de esto, un puestito del otro, y para allá y para acá. Y yo creo que se debería más implementar en esa parte un sistema en donde específicamente se aboque a ese tipo de trabajo informal para que así puedan tener mayor captación. Yo creo que va por ahí más o menos, y que sí tener en cuenta esos puntos, porque el trabajo informal o el mismo trabajo que ellos realizan y que se dan autoempleo está haciendo que esos contribuyentes se estén perdiendo. Héctor, ¿tú también estás de acuerdo con Ricardo que debe de haber una nueva forma para traer a estas empresas informales a la formalidad? Sí, claro que sí. Me gustaría partir de un argumento que se maneja en un libro de Jaime Ross que se llama Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico en México. Y todos decimos, es que la informalidad, se arregla la informalidad y ya lo hicimos, ¿verdad? O sea, pues, evidentemente trae demasiadas dimensiones de trasfondo, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto que se tiene que mitigar la informalidad. ¿A través de qué? Pues a través de hacerle saber que cuando uno es formal adquiere diversas protecciones al trabajo, ¿verdad? Responsabilidades. Responsabilidades también, evidentemente. Es decir, pagar tus cuotas obrero-patronal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es urgente modificar la proporción tributaria para las clases altas y las clases medias para tener mayor captación de recursos? Ok, perfecto. Sí, claro que sí. Como bien lo mencionamos ahorita que hablamos sobre el impuesto sobre la renta empresarial, evidentemente se cuenta con una tasa máxima, ¿no? Bueno, Sí. una tasa más bien general, ¿no? Del 30%. Sin embargo, apenas el SAT subió un anuncio que la tasa efectiva para 2020 pues, fue de 1.3, ¿no? O sea, nada que ver con el 30% que se debiese estar cobrando, ¿verdad? Por supuesto que sí, o sea, ahí hay un gran potencial recaudatorio que evidentemente nos va a servir ¿para qué? Pues para mejorar el gasto, ¿verdad? No necesariamente mayor ingreso no implica una mejor forma de gasto, pero sí aumenta la capacidad de gasto, ¿verdad? Claro que sí, hay un potencial recaudatorio en lo que es a las personas morales y que pues, evidentemente se tiene que partir de esta parte. Pudiésemos poner solo el discurso de represión y de que va a haber sanciones, pero como lo comenté en una participación pasada, creo que no va por ahí, sino hacer entender que pues, evidentemente el pago de impuestos para mejorar el gasto público es algo que nos beneficia a todos. Y Ricardo, ¿se le debería aumentar la proporción, la tasa de retención a las clases altas? Bueno, más bien yo creo que esa pregunta va dirigida en cuanto a la corporación, porque en cuanto a clases altas yo creo que sería un poco desigualitario. Sí, claro, yo hablar sí, que, de que corporación, a una no. persona que gane más le cobren más impuestos. Un trato ¿no? distinto. Ajá, un Exacto. trato distinto. Yo creo que va más en cuanto a la corporación. Si ese es el tema,
yo creo que sí debería de ser un poquito más regulado porque hay también, volvemos a tomar ese tema, que hay ciertas empresas que ocupan estas capacidades legales para deslindarse de ciertas contribuciones que tienen que ser reales, ¿no? Sí. Pues hay muchos mecanismos que ocupan, volvemos a lo mismo, las donatarias autorizadas, las fundaciones, todo este tipo de temas, y claro, debe de ser regulado para que precisamente volvamos al tema de que la recaudación sea más efectiva e implique tener una mayor capacidad de poder crecer en conjunto, ¿no? Como país. Exacto. Y David, ¿qué otros cambios en la política fiscal son necesarios para captar más ingresos? Mira, cuando tú haces una reforma fiscal, cuando tú reformas, derogas o adicionas disposiciones a los marcos normativos en temas de fiscal, tienes que adaptar el resto de las leyes. Claro. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la Ley de Inversión Extranjera Directa, Ajá. donde esta pues prácticamente regula la inversión en este país. Sí, claro. Y en algún momento acudí a un seminario donde justamente estaba abordando este tema del por qué no en esta Ley de Inversión Extranjera Directa se estipulaba que el 40% de las ganancias de una empresa se reinvirtieran nuevamente en este país. Entonces, suena algo atractivo porque al final de cuentas supone un incremento de la producción, más empleo y demás. Entonces, son estos tipos de leyes a las que se tiene que ir abocando. ¿Qué otra cosa le podría aumentar al fisco? Pues, por supuesto, el tema de la digitalización, el tema de agilizar los trámites, por el tema burocrático. También el hecho de que haya una difusión cultural, el que le transmitas realmente a la población a dónde se están trasladando sus recursos, en qué se destinan su dinero. Y hoy en día yo creo que el combate a la corrupción es un tema que va a apoyar al fisco. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú ves que la autoridad encargada de procurar justicia en este país sanciona a quienes han afectado las contribuciones y han afectado al final de cuentas a aquellas familias donde no les llega el recurso, pues por supuesto que te va a motivar así. ¿Por qué no meterme en la parte informal? ¿Por qué no empezarle o entrarle de lleno? Es un tema de fondo, es un tema que por supuesto todos tenemos que aportar y que apoyar, ¿no? Héctor, ¿cómo evaluarías el desempeño del gobierno federal con base en la recaudación? ¿No? Porque no hubo una extra de tiempo para los contribuyentes de poder hacer sus declaraciones. Entonces, ¿tú cómo evaluarías el desempeño de la administración federal? Veo un punto positivo: que no se endeudó, que no utilizó estímulos fiscales, que a través de ¿qué? De vulnerar los requerimientos financieros del sector público federal, que estos por sí solos aumentaron, ¿verdad? Con la depreciación de la moneda y asimismo con la contracción del PIB, aumentaron sin necesidad de contratar más deuda. Gerardo Esquivel escribió un artículo sobre eso. Hubo algunos países latinoamericanos que sí se endeudaron, que sí dieron sus estímulos fiscales, pero que la contracción del PIB, o sea, fue prácticamente muy similar a la de México. Hablando del tiempo futuro, pues evidentemente no nos vulneramos más. Sin embargo, pues en el tiempo presente, pues evidentemente a todos les dolió, ¿verdad? Claro. Específicamente más a los estratos de la población de más abajo. En el presente nos fue muy, muy mal. Entonces, evaluar si hizo bien o no, pues realmente es bastante complicado. Yo puedo decir eso, que no vulneramos el bienestar futuro, pero que sí lo adolecimos en el presente. Ricardo, ¿y consideras que actualmente como estamos, ¿no? Saliendo de la tercera ola, con la vacunación bastante avanzada, ¿crees que habrá menor ingreso en este 2021? No, realmente no. Ya tenemos las cifras en que en 2021 ya aumentó 2,000 millones de pesos conforme al Centro de Investigación del SAT y en comparación con 2020. Digo, es muy pequeña la cifra que aumentó, pero ya hubo un crecimiento más de los contribuyentes y sobre todo porque ya las medidas, por lo menos no estamos, por ejemplo, en cuarentena, donde ya realmente no podían salir a trabajar, 100%. En donde no podía salir nadie, no tenían ese acceso. El gasto era muy difícil. Y el gasto era muy difícil o muy específico, ¿no? Cosas de casa, cosas que necesitábamos del diario. Y ahora con las restricciones, bueno, con las nuevas medidas que tenemos,
pues ya hay algunos trabajos que empezamos a retomar, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos ahorita mucho es el regreso a clases, ¿no? Que ya se anuncia demasiado, que estamos entre sí, que no, pero sigue esa activación económica porque, claro, si regresa a clases, tiene que tomar el autobús y va a ir a comer. Exacto. Entonces ya Los implica, útiles. claro, todo eso. Sí, Entonces ya sí. implica como que vamos en una reactivación, ¿no? Pero yo creo que pues bueno, fueron unas medidas que tomaron en algún momento, pero pues ya vamos intentando como superar ese momento. David, ¿tú qué opinas? No, de hecho, se tiene previsto que tenga incrementos el fisco, la captación de recursos, precisamente por estas medidas que ha implementado. El tema de combatir la defraudación fiscal, la evasión fiscal, el tema de incluir las tecnologías en toda esta rama de a quienes le vamos a cobrar ICR, IVA, el Propo IEPS, que son los 3 impuestos más representativos como ingresos. Sí. Entonces, no va a tener un retroceso. Y bueno, retomando un poquito la pregunta anterior, yo creo honestamente que al final de cuentas son obligaciones fiscales que las empresas tienen. Sí. Sí. Cabe señalar, o sea, sí, en efecto, de las 4.9 millones de empresas que se tenían, actualmente hay 3.9. O sea, se perdió 1 millón de empresas, claro, 1 millón de sí. empresas que representan una gran parte en Claro. cuestión Claro. de trabajo y demás. Sí. Pero bueno, al final de cuentas se han implementado mecanismos de créditos, si bien no han sido como una deducción o que se postergue el pago de estas Claro. obligaciones, pero sí han existido como esta comunicación con el sector empresarial entre el propio gobierno y una coordinación entre el sector Muy privado. bien. Sí. Ahora, yo quiero que los 3 me den una conclusión muy breve sobre el tema de hoy. Quiero empezar contigo, David. Ay, no, pues mira, yo creo que el tema de la política fiscal debemos de manejarlo con mucha cautela, con mucha responsabilidad, porque al final de cuentas de esto va a derivar que el gobierno tenga esa capacidad de hacer frente a las obligaciones para los ciudadanos, para la sociedad en su conjunto. Se necesita, sí, hacer algunas reformas, se necesita poner más la lupa sobre la letra de qué es lo que está mal, adecuar la legislación. Ya se hizo con el artículo 28 donde se prohíben las condonaciones de impuestos y yo creo que eso va a beneficiar. Tenemos un gran camino que recorrer. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, todos los organismos que intervienen en la propia Secretaría de Economía y comenzar a implementar programas para que comience una diversificación de inversiones, incremente los empleos, incrementen los impuestos y por supuesto que logramos superar esta crisis. Gracias, por favor. Nada, decir que esta administración federal ya tiene que decidir un rumbo específico, decir a dónde quiero llegar, a través de qué mecanismos, y en este caso es la política fiscal. ¿A qué se va a destinar el gasto? ¿Se puede, a través del tiempo, de manera infinita, repartir el ingreso sin crear más ingreso? Creo que esa es una pregunta que también se tiene que preguntar. Y para hablar de una mayor efectividad del gasto, para decir a dónde va a ir el gasto, pues primero que nada tengo que tener los ingresos, ¿verdad? Tenemos que hablar de recaudación fiscal y yo apuntalo que evidentemente en estos foros de diálogo tiene que estar comentándose la pertinencia o no de una reforma fiscal. Entonces, con eso yo lo pudiese decir. Gracias. Ricardo, Yo por conclusiones. último quiero agregar a que todos tengamos esa concientización en qué significa pagar los impuestos, ¿no? Claro. De alguna manera sí sabemos que a veces estos impuestos han sido utilizados de alguna manera, que realmente está el tema de corrupción, todos los temas que tocamos ahorita durante este programa, pero sí es importante saber que las contribuciones son importantes para avanzar como país entero, para tener esa infraestructura en educación, en tecnología, en poder apoyar realmente y tener algo para un futuro, como lo mencionamos, que tener realmente un plan estratégico en donde apoyemos y crezcamos como país. Muchas gracias. Hemos hablado del sistema tributario en México, de sus cambios en orientación, políticas y métodos de recaudación. Agradezco la presencia de Héctor, Ricardo y Juan David. Esperamos haber sido lo suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y los espero con mucho gusto en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.